Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Eso es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces. Apenas le viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida, la seducción de la riqueza lo sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden, dan fruto, unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano, deseo que te encuentres en la paz de Cristo. Este día que comenzamos, encomendamos nuestro día al Sagrado Corazón de Jesús. Hemos escuchado el Evangelio de San Mateo, pero me gustaría que recordáramos que desde el día domingo ya se nos hablaba de que Jesús hablaba en parábolas, y en esta ocasión ha elegido la parábola del sembrador. Esta es el tercer día en la semana en la cual Jesús nos explica esta parábola. El día domingo escuchábamos cómo Jesús explicaba que el sembrador sale a sembrar, pero que también hay alguien que viene a sembrar cizaña en nuestro día a día, y ese es el enemigo. Las personas que le ayudaban a aquel sembrador a cultivar los campos, al darse cuenta que el enemigo ha sembrado cizaña, lo cual puede afectar el crecimiento del trigo, le dicen que si les permite y arrancan de tajo la cizaña. Sin embargo, el sembrador les dice: no, déjenlos que crezcan juntos. Y el día final, los ángeles vendrán y serán los segadores y apartarán el trigo de la cizaña. El trigo, mi querido hermano, son todas aquellas obras que dejamos florecer en nuestro corazón. La cizaña es cuando tú y yo permitimos que el mal entre en nuestro corazón por medio del pecado, por el egoísmo, por la avaricia, por la lujuria, por la envidia, por cualquier pecado que nos aparte de la gracia de Dios, por la falta de caridad. El martes volvíamos a escuchar este Evangelio del Sembrador, donde Jesús volvía a explicar el significado de dónde caía cada una de las semillas, las que caían en terreno pedregoso, las que caían entre espinos, las que caían en tierra buena. Y el día de hoy nos vuelve a reafirmar esta enseñanza. ¿Pero por qué? Porque Jesús quiere que a ti y a mí nos quede clara esta parábola y que la llevemos a nuestro actuar y a nuestra vida diaria. Jesús dice a sus discípulos: escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. Todo el hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo, le arrebata lo sembrado en su corazón.
Eso significa los granos que cayeron a lo largo del camino. Por nuestro bautismo hemos sido congregados como hijos de Dios. Y mediante nuestro crecimiento, nuestros padres nos dan los primeros valores cristianos y los valores necesarios para vivir en sociedad. Pero muchas veces en nuestro camino cristiano dejamos de acercarnos a Dios. Esos valores que nos dieron nuestros padres se nos olvidan porque nos dejamos llevar por el mundo. Vive tu vida, sé feliz, vida solamente hay una. Y en ocasiones actuamos como si se fuera a acabar el mundo de un momento a otro, pero para mal, en vivir los excesos, en querer disfrutar más allá de lo que no es eterno. Y dejamos de preocuparnos por lo verdaderamente importante, que es encontrar el tesoro de la vida eterna, como Cristo lo define, la perla preciosa. Aquel hombre que era experto y que tenía un tesoro, al enterarse que había una perla preciosa, va y vende todo lo que tiene para comprar esa perla fina. Y esa perla fina es el reino de los cielos. Es abandonar todos aquellos vicios, abandonar todo aquello que me aparta de la búsqueda del reino de Dios. La semilla o el terreno que está en el camino, claro que escucharon la palabra de Dios, pero en algún momento se perdieron en el camino, dejaron de luchar, dejaron de perseverar y el enemigo los tomó por presa. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que oye la palabra, la acepta con alegría, pero como es inconstante, no deja echar raíz. Apenas viene una tribulación o persecución, por causa de la palabra, sucumbe. Tal vez nuestro terreno el día de hoy se encuentra en terreno pedregoso. Escuchamos la palabra y nos sentimos alegres por un momento, pero cuando toca la puerta, la necesidad, la tribulación, tal vez la enfermedad, tal vez algún problema familiar, vemos más grande al problema, vemos más grande a la enfermedad que lo que Cristo nos ha prometido. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Vengan a mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Descansa en mí, reconfórtate en mí y obtendrás nuevas fuerzas. Lo sembrado entre espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida, la seducción de la riqueza, la sofocan y quedan sin frutos. No es malo que tú y yo queramos vivir cómodamente. No es malo que busquemos la superación. Lo que es malo que nos gane la avaricia en querer acumular tesoros terrenales y que no estamos dispuestos a compartir con los demás. Muchas veces únicamente nos preocupamos por el beneficio personal y nos olvidamos de las necesidades del otro. Somos tan egoístas que mientras en mi casa no falte alimento, no importa que lloren en la casa de al lado o enfrente. Eso significa tener un terreno entre espinos. Conocemos lo que está bien y lo que está mal. Conocemos lo que podemos hacer por el otro y lo que Jesús nos pide: ser buenos samaritanos. Aquel hombre que había sido golpeado y asaltado, pasó un sacerdote y lo ignoró. Pasó un levita y lo ignoró. Pasó aquel samaritano, lo atendió, curó sus heridas,
lo llevó a un mesón y le dijo a la persona: atiéndelo, y si hace falta algo a mi regreso, te lo pagaré. Es como Jesús nos explica quién es nuestro prójimo. El escriba le decía: pero ¿quién es mi prójimo? Y perfectamente sabía porque conocía la ley. Sin embargo, Jesús le explica con esta parábola. Aunque ellos reclamaban: pero ¿por qué hablas en parábolas? Porque era la manera en que podríamos comprender lo que Él nos quería decir. Y mediante esta parábola nos explica que lo verdaderamente importante y el tesoro más importante es hacer las obras de caridad. Es tener empatía por el necesitado, por el que llora, por el que sufre, por el enfermo, por el encarcelado, por aquellas madres que están en búsqueda de sus hijos desaparecidos. No nos dejemos contagiar por el mundo. Nada de aquí nos pertenece y no venimos a agradar al mundo, porque tú y yo no somos del mundo. Como Cristo lo declaró: ustedes no son del mundo, por lo cual tú y yo no pertenecemos aquí, pertenecemos al Padre. Y debemos de comportarnos como verdaderos hijos de Dios para un día reunirnos con Él en el cielo. Por último, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden, dan fruto, unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Y el día de hoy, ¿cómo está nuestro terreno? ¿Cómo está esa tierra? ¿Verdaderamente nuestra semilla está en tierra buena, en tierra fértil? ¿Escuchamos la palabra de Dios, la entendemos y la llevamos a la práctica? ¿O únicamente la escuchamos y nos entra por un oído y nos sale por el otro? Pidamos en este día, mi querido hermano, la gracia que la semilla que Cristo el sembrador ha sembrado en nuestro campo, en nuestro corazón, se encuentre en tierra buena, en tierra fértil. Que no nos asustemos por las preocupaciones del día a día, que no nos espantemos por lo que podamos enfrentar, porque tenemos a un Padre bueno, lleno de misericordia, y a Jesús, que es manso y humilde de corazón. Pidámosle a Jesús que nos ayude a nutrir esa tierra para que se encuentre fértil y para que sepamos dar frutos abundantes. No sé cuántos frutos estemos dando el día de hoy, tú y yo. Tal vez el 30, tal vez el 60. Ojalá que el 100 por uno. Pero lo verdaderamente importante y a lo que te quiero invitar el día de hoy es a perseverar. Tal vez nos encontramos en el camino y hoy es momento en retomar el camino y regresar al Padre como aquel hijo pródigo. Tal vez nos encontramos entre piedras, queremos acercarnos y hay cosas que nos cuesta dejar atrás, que nos cuesta abandonar esos vicios y no nos permiten purificar. Tal vez entre espinos, como que nos acercamos y como que no nos acercamos. Pero el día de hoy el sembrador vuelve a salir a tu encuentro y viene a nutrir esa tierra, viene a darle fertilidad a tu corazón. Abramos nuestro corazón y permitamos que Jesús, el buen sembrador, vea frutos abundantes en cada uno de nosotros. Que la paz de Cristo esté contigo, con tu familia. Paz y bien.